querida catedrática, compañeros de exposición presente, tenga cada una de ustedes la mejor de las tardes. El día de hoy tendremos el gusto de hablar sobre un tema muy importante, el cual es la literatura colonial, la crónica de la conquista y la literatura del periodo barroco. Mi nombre es Yaira Guerra y le voy a hablar sobre la literatura colonial. Cuando un determinado país está en disposición de dominar o ejercer una amplia influencia sobre el destino de otro, se dice que este último es una colonia de aquel. Existen diferentes tipos de colonia, dependiendo si el dominio es interno o indirecto, militar, político, económico o cultural. Cuando se habla de una literatura colonial, se hace referente, por lo tanto, a la literatura que se produce al interior de esa colonia. Dado que estamos hablando de una situación de dominación interna. Esta literatura es producida por los representantes de la colonia del país colonizador y no del país colonizado. La literatura colonial se produjo en América cuando las potencias europeas mantenían el control político y religioso. Sus relatos cambiaron la tradición de la literatura de Europa con la cultura americana. Las primeras obras literarias fueron escritas por los españoles tras el desembarco de Cristóbal Colón. Y dado que estos acababan de llegar a un nuevo territorio, no es de extrañar que las primeras escrituras fueron meras descripciones geográficas de los lugares a los que iban llegando. Poco a poco esta descripción se llamó crónica, la cual pasó de un inventario a desarrollar un estilo más político y a veces con un carácter propagandístico. Les dejaré el tema con mi siguiente compañera. Susana Fuerte, y yo les voy a seguir el tema de la literatura colonial. Fray Bartolomé de las Casas fue un religioso español quien rompe la lanza en contra del trato que los españoles estaban dando a los pueblos nativos, a los cuales aniquilaron por completo. En otro campo, la producción de la literatura colonial fue religiosa en numerosas misiones y exposiciones que fueron nacidas del fervor religioso, las cuales se asentaron en las llamadas Indias. Los escritores, mostraban un gran talento en lo que es literario, como en el caso de la religiosa mexicana Sor Juana de la Inés en el siglo XVII. El Renacimiento español y el fervor religioso también fueron claves en la literatura colonial hispanoamericana. Fray Bartolomé de las Casas, autor que nació en 1484 y murió en 1566. Mi nombre es Osvaldo Raúl y les voy a hablar sobre la conquista. Se produjo en 1525 y 1530, tras una sangrienta periodo de batalla y enfrentamientos entre los conquistadores españoles y los pueblos nativos. Este proceso histórico formó parte del periodo de conquista y colonización española del continente americano. El descubrimiento y la conquista española de Guatemala se atribuye al capitán Pedro de Alvarado. Su expedición fue autorizada por el conquistador de México, Hernán Cortés, y llegó al territorio guatemalteco aproximadamente en 1524. Su navegación, otras expediciones realizadas unos años antes, ya había explorado las costas de estos territorios. La mayor parte de los pueblos conquistados pertenecían a la civilización maya, que estuvo asentada en las tierras altas y bajas de Mesoamérica. Los territorios descubiertos y conquistados comprendieron varios reinos mesoamericanos. El pueblo maya fue conquistado por los conquistadores como infiel. Por esta razón, durante más de 150 años fue sometido por los conquistadores para intentar convertirlos al catolicismo. Desconocimientos de los logros de la civilización, que fue casi extinta. Desde las muchas batallas entre 1525 y 1530, los nativos de los pueblos mesoamericanos finalmente tuvieron que rendirse al ejército. A continuación, Guerra, yo les voy a hablar sobre la muerte del conquistador y consecuencias de la conquista. Habiendo conquistado Guatemala, Pedro Alvarado regresó a México para apoyar el combate español ante los indígenas sublevados. Durante una travesía en la que él y sus tropas estaban subiendo un cerro, fue atropellado por uno de sus compañeros que viajaban delante de él. El jinete rodó y cayó encima junto a su caballo. Tras varios días
de agonía, Alvarado murió en Guadalajara el 4 de julio de 1541. Una de las consecuencias negativas más importantes de la conquista de Guatemala fue la disminución de la población maya, no solo durante las sangrientas batallas que se suscitaron y su posterior sometiendo y esclavizando, sino en causa de las enfermedades. Los españoles trajeron consigo nuevas enfermedades que los indígenas no pudieron resistir, como viruela, sarampión y gripe. Otras enfermedades como tifus y fiebre amarilla también aparecieron durante su periodo y se convirtieron en epidemias durante este periodo, dismandando las poblaciones indígenas. La rica civilización y cultura maya fue disminuida y se extinguió hasta finales del siglo XVII. El término cronista alude al escritor que recopila y redacta hechos históricos o de la actualidad. En el género literario que recibe el nombre de crónica, en algunos casos ocupaba un cargo oficial cuyo cometido era desempeñar tales funciones. Los cronistas más destacados de esa época eran Hernán Cortés, Diego Durán y López de Gamora. Les habla Luisa Pizem y a continuación les hablaré sobre algunas obras de la crónica de la conquista. En primer lugar, tenemos la brevísima relación de la destrucción de las Indias en un libro publicado en 1552, por lo que el fraile dominico español Bartolomé de las Casas, principal defensor de las indígenas en América durante el siglo XVI, sobre los malos tratos y atrocidades cometidos contra el pueblo indígena de América, como producto de la conquista del Nuevo Mundo por España, es este de acá. Por segundo, tenemos los comentarios reales de los incas, o primera parte de los comentarios reales, en un libro histórico literario, escrito por el literato peruano Inca Garcilaso de la Vega. Fue publicado en Lisboa en 1609. Es la primera gran obra de la literatura peruana y una de las más importantes del periodo colonial, que es esta de acá. A continuación, los dejo con mi siguiente compañero. Les voy a hablar sobre la literatura en la época del Barroco. Es un estilo literario europeo que se desarrolló durante el siglo XVII en España. Se caracteriza por el triunfo, la ornamentación de los juegos de palabras, las búsquedas de emoción y el placer estético. A diferencia del Renacimiento, el Barroco se caracteriza por la idea de desengaño y por el pesimismo. Las temáticas frecuentes en esta literatura son la vida como lucha, sueño o mentira y la fugacidad de los hechos humanos plasmadas en un estilo suntuoso y recargado. La literatura barroca hace un desmedido de la adjetivización y el hiperbatón, la elipsis, la metáfora, la perífrasis, la antítesis y las alusiones mitológicas. Gracias. Carpio, yo les voy a hablar un poco sobre lo que son los artistas que destacaron en esta época en distintos ámbitos del arte. Número 1, Miguel de Cervantes. Sería este. Lope de Vega. Ay, perdón. Caravaggio. Rubens. Bernini. Van Dyck. Velázquez. Calderón de la Barca y Rembrandt. Gracias.